Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este programa de Cábala y Misticismo, donde tratamos de encontrar el sentido de algunos de los misterios de la Cábala aplicados a la vida cotidiana. En el programa anterior estuvimos explorando un poquito más el concepto del deseo y de cómo es que nosotros manifestamos las circunstancias de nuestra vida. Y bueno, la idea hoy es avanzar un poquito más en ese concepto, pero más enfocado a cómo es que nosotros lo manifestamos. Y tenemos con nosotros a Gus. Gus, Hola, bienvenido. ¿Cómo gracias. estamos? Bien, bien. Pues me dejaste de la última vez que nos vimos, piense y me suscitan y no sé, muchísimas preguntas. No sé si a la gente que nos está viendo en este momento también le vienen mil preguntas y cada una, vamos a empezar por la que se me ocurrió indispensable. La motivación para ese deseo, es decir, hasta donde nos quedamos todos tenemos una energía para movernos a algo y es por un deseo. La energía que nos surge, ¿de dónde nos surge la energía? Esa energía es esa motivación para algo, ya sea para estudiar, ya sea para casarse, ya sea hasta el simple hecho de levantarnos. ¿Nos podrías extender más el...? Bueno, la motivación muchas veces tiene que ver con la expectativa de que suceda algo deseable. Por ejemplo, si yo me pongo a trabajar en un gimnasio y pues mi objetivo es pues, estar en forma, bajar de peso y para algunos otros a lo mejor su objetivo es tener músculos más delineados, más fuertes, cosas del tipo, ¿no? Entonces cada quien lo vamos a hacer por algo específico, ¿no? Ese es como nuestra meta y eso nos jala, nos motiva. Sin embargo, pues llega un momento en el que pareciera ser que nos desinflamos, perdemos esa energía porque también perdimos de vista la meta. Entonces, esta persona que quería bajar de peso y iba al gimnasio, después de una semana ve que no baja de peso y pues empieza como a entrar en un proceso de esto que estoy haciendo no me sirve o no funciona y tiende a veces a abandonar el proyecto, ¿no? O sea, dice, bueno, pues mejor voy a hacer otra cosa o no sirve y bueno, pues mejor voy a seguir estando como estoy, ¿no? La realidad es que la motivación tiene que estar siendo alimentada todo el tiempo. Hay gente que nos motiva, que nos ayuda, que nos impulsa, normalmente es gente positiva, pero también hay gente que nos desenergiza, o sea, gente que con sus comentarios o con sus forma de interactuar nos dice no puedes y no te atrevas, no va a suceder y bueno, pues nos desmotivamos. En todo proyecto de manifestación de un deseo, la motivación va a ser la conexión con el poder de vida. Ya habíamos hablado de que el poder de vida es una energía que se encuentra en todo el universo y que está a nuestra disposición siempre y cuando podamos conectarnos con ella. Entonces, ¿cómo me motivo? Recordando para qué hago las cosas. En la vida, todo debe tener un sentido. A lo mejor trabajo todos los días, me levanto temprano, jornadas de 8 horas, regreso a mi casa, como, y pareciera ser tedioso y pareciera ser como algo muy cotidiano y hasta aburrido o cansado. Y entonces, ¿por qué lo sigo haciendo día a día? Porque tengo una motivación importante. Puede ser mi familia, pueden ser mis hijos, pueden ser mis seres queridos, el poderles otorgar oportunidades, una vida mucho más plena. Y ese simple, sencillo, podríamos decir, acto de trabajo y de esfuerzo va a tener una recompensa de otro tipo, que es una recompensa de trascendencia, ¿no? Entonces, la motivación va a ser vital. Bueno, en esta motivación que me mencionas, sin tocar el tema, ¿es divina, es psicológica, es social? ¿De dónde nace? ¿La traigo yo cargando? ¿Yo nazco con nací con ella? ¿Me la inculcaron mis padres? ¿Cómo estamos conectados para esa motivación? Bueno, pues vamos a hablar de dos tipos de motivación. La motivación que viene desde el ego personal, desde lo que nosotros esperamos, nuestras creencias, nuestras expectativas, y esa sí tiene un condicionamiento muy profundo, social, culturalmente, familiar, y bueno, pues a lo mejor queremos tener estudios, tener un hogar, tener una familia, tener riqueza material, tener salud física. Bueno, todo eso es deseable, pero nos motiva tener esos logros porque me va a suceder algo y lo que estoy buscando es algo intangible a final de cuentas. O sea, la felicidad no es algo que yo pueda agarrar con la mano,
La felicidad es algo que me sucede, una paz interior, una realización ya desde el alma. Entonces, aparte de esta motivación del ego, podríamos decir que hay una fuerza interior que proviene desde el alma. Entendida el alma como una esencia que todos tenemos y con la que nacemos. Así que hay una agenda oculta del alma que nos está impulsando a vivir experiencias en la vida. Y cuando le hacemos caso a ese impulso del alma, podríamos decir que transitamos senderos desconocidos, pero nos va muy bien. O sea, nos atrevemos a confiar. Podríamos decir que la motivación del ego es no equivocarme y conseguir lo que quiero. En otras palabras, está basada más en la duda y en el temor. Pero la motivación del alma está basada en la certeza, en la seguridad de que eso es lo mejor para mí. Y te agradezco mucho que me contestes, pero me acabas de hacer dos dudas y hablarme más. Yo creo que la gente que nos está viendo, tendremos, yo no sé si puedas resumir en unos cuantos minutos qué es el ego y el alma para la Cábala. Yo sé que es de muchos programas y que tal vez tengamos que tocar el ego en algunos programas, el alma en otros, pero para que los entendamos, el alma, ¿cómo la conciben quiénes? ¿En qué religión o cómo la concibe la Cábala? Y el ego, ¿cómo la concibe la Cábala? Bueno, efectivamente es una pregunta complicada y realmente nos va a llevar muchos programas poder responderla. Sin embargo, así de manera muy sencilla, la Cábala concibe que el ser humano tiene una esencia, podríamos decir que tiene un alma que está unida a la divinidad y que esa alma lo que quiere es experimentar el mundo manifestado, el mundo del tiempo y la forma. En otras palabras, venir y encarnar en esta vida para saber qué es vivir y qué es crear condiciones de existencia. Y esa alma superior se ha construido vestimentas, vasijas, vehículos, cuerpos, a través de los cuales poder vivir y experimentar esa vida. Por ejemplo, el cuerpo tiene instrumentos de percepción del mundo físico, le llamamos sentidos físicos, el olfato, la vista, el oído, el tacto, etcétera, que nos reportan, aunque de manera limitada, las condiciones externas. Pero también tenemos otro tipo de vehículos, podríamos decir emocionales, mentales, subconscientes, que nos ayudan a interpretar esa realidad. Quien coordina esa parte psicológica, si así lo quieres ver, o psíquica, es lo que llamamos el ego. El ego es una herramienta que coordina y ordena esos aspectos de la psique, emociones, pensamientos y patrones subconscientes o sistemas de creencia. Y lo que le interesa al ego es preservar la vida y lo mejor que pueda ser valioso de esa vida de acuerdo a sus creencias. Por lo tanto, el ego personal, es un instrumento más para leer la realidad. El ego, por lo tanto, no es la esencia, sino es un instrumento. La esencia está en el alma. Entonces sería más o menos una respuesta muy rápida, ¿no? Pero bueno, yo creo que nuestros amigos que nos ven, sí entiendo la esencia, pero me quedo igual. A mí me gustaría, si hay oportunidad, un programa más extenso de lo que es el ego, porque a ciencia cierta tú me dices, el ego es el que rige las emociones, el que rige mi psique. Ok. Pero ¿cómo lo conciben las demás personas? O sea, nuestros amigos que lo están viendo, ellos piensan, al menos así yo lo entiendo, lo entendía, mi ego. ¿Cómo controlo mi ego? Mi ego es malo, ya no quiero tener ego, lo quiero destruir, no quiero... Bueno, primero que todo el ego no se destruye, ¿no? Porque el ego es el fundamento de tu identidad. Cuando tú dices, yo soy Jorge, y empiezo a hablar de mí a través de cómo soy, yo creo que soy, a través de mis atributos, a través de lo que son mis cualidades, habilidades, pero también mis aspectos de debilidad y sombra, todo eso es mi identidad. Y quien coordina el que yo me auto-observe
con esas características es el ego, por eso hablaba de que es como un coordinador, pero la realidad es de que lo importante es de que lo que le interesa al ego es que la identidad siga existiendo. Por lo tanto, es muy bueno porque nos ubica y nos da como ese espacio y ese tiempo para vivir. Sin embargo, al no querer morir y no querer cambiar, se resiste a la voluntad del alma, que lo que le interesa a ella es experimentar y evolucionar. Entonces tenemos como una especie de antagonismo, ¿no? Lo que quiere permanecer y lo que quiere evolucionar. Y el ego es como esa resistencia, ¿no? Sin embargo, tendríamos que extendernos, y lo haremos en otros programas, sobre cómo es que se construye la identidad, cómo el ego nos ayuda, porque el ego no es malo, ni hay que destruirlo, como decía, sino más bien hay que perfeccionarlo, hay que calibrarlo, hay que hacer del ego personal un instrumento cada vez más perfecto para expresar la luz divina de esa alma esencial. Así que bueno, Gus, eso lo veremos próximamente, y bueno, pues muchas gracias. Nos lo prometes, ¿eh? Realmente es extenso hablar del ego. Sí. Extenso. Bueno, porque los fundamentos que yo tenía, yo creo que muchos amigos, el ego es malo. En este momento me estás diciendo no, y bueno, me gustaría saber por qué no y cómo lo puedo manejar y que no se desborde. Y dijiste una palabra que no sé si mis amigos ahora la van a tener que repetir, van a echar para tantito el video, dijiste la sombra. Bueno, ese es otro tema. Otro tema grande, otro ¿no? Tema. Sí, claro. Muy bien. Bueno, con eso concluimos esta breve charla. Y bueno, pues en el próximo programa continuaremos explorando estos misterios de la Cábala aplicados a la vida cotidiana. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias, hasta luego.